de hoy vamos a revisar acción climática empresarial, seguida de un caso de uso de blockchain. Primero yo voy a presentarles el challenge Call for Code, que es cuál es el paso a paso y todo lo que tiene que ver con el challenge. Son los primeros 5 a 7 minutos, después va a entrar a presentarnos acción climática empresarial María Paz Igarán, ella es gerente general de Libélula. Y luego de María Paz va a entrar Jorge Rodríguez, él es arquitecto de soluciones de Blue. Igual yo los voy a ir presentando poco a poco. Entonces, bueno, nuevamente, bienvenidos. Y, a ver, perdón. Ok. Bueno, estamos claros que estamos enfrentando desafíos sin precedentes. Sabemos que los efectos de la pandemia global de COVID-19 han sido demasiado fuertes, no los estábamos esperando. Y bueno, es necesario unirnos y actuar rápidamente para combatir lo que viene siendo y lo que tiene el potencial de convertirse en la mayor crisis de los tiempos modernos. Y por otro lado, tenemos también una realidad que no podemos ignorar, que es que nuestro mundo está en un estado de retorno decreciente y vemos los impactos de nuestras propias acciones año tras año. Y esto genera una crisis climática. La realidad es que la crisis climática ha sido causada por nosotros, pero felizmente tenemos la oportunidad de poder corregir nuestros errores del pasado y poder lograrlo a través de la tecnología. Entonces, como inicio, camino para construir soluciones que luchen frente a COVID-19 y el cambio climático. IBM ha abierto este desafío global que les permite crear soluciones basadas en ciertos kits de inicio. IBM busca apoyar en este camino de crear estas soluciones gracias a un equipo de especialistas que desarrollaron y pusieron a nuestra disposición unos kits de inicio que están enfocados en las áreas donde podemos tener un mayor impacto. Los kits de inicio, cuando puedan revisarlo, estos kits contienen el overview de la problemática y la solución, contienen tutoriales, la arquitectura, unos datasets, documentación de la tecnología que utiliza y documentos de soporte. Los kits de inicio para COVID-19 nos orientan en la solución de 3 casos de uso, que son comunicación de crisis, educación a distancia y cooperación comunitaria. Estos explican los problemas individuales que enfrentan las personas y las comunidades con el fin de ayudar a iniciar esta creación de aplicaciones vinculadas a los de uso que sean fáciles de entender y en solo minutos. Y los kits de inicio para cambio climático, que están categorizados en sostenibilidad del agua, sostenibilidad energética y resistencia a desastres. Lo que nos va a permitir comenzar a crear una solución sostenible para detener y revertir el cambio climático. Nuestro desafío aquí es construir a partir de este marco, crear soluciones más completas. En la parte de abajo pueden ver los links. Yo se los voy a ir pegando ahora en el chat, pero pueden ver los links directos a cada uno de los kits de inicio, tanto de COVID-19 como de cambio climático. Es en esta búsqueda de soluciones en que se lanza Call for Code Challenge para abordar los problemas más urgentes de la sociedad. Entonces, en esta diapositiva resumen, les mostramos un calendario de webinars, de los webinars que estamos ejecutando durante el mes de junio. Además, el 3 y el 4 de julio vamos a tener una hackathon virtual relacionada también a los casos presentados en el slide anterior. Los invitamos a participar a los webinars y, bueno, obviamente registrarse a la hackathon. Esta es una ayuda que estamos haciendo a nivel regional, ¿sí? Porque esta es es la localización que estamos haciendo para el challenge global. Es una ayuda donde estamos orientándolos en el camino
para que cuando lleguen al challenge global, que es cuyos proyectos pueden subirlos hasta el 31 de julio, estén un poco más, más fuertes de lo que podrían estar sin estos webinars y sin esta orientación o mentoría que les damos desde IBM. ¿Cuál es el paso a paso? Está aquí. Primero, registrarse en IBM Cloud y conocer los servicios que hay. Revisar el material de referencia, que están todos los recursos disponibles. Para todas las dudas que tengan, se pueden sumar a esta comunidad de Slack. Durante estos webinars los vamos a ir orientando. Si tienen preguntas, también las pueden ir haciendo acá. Y la solución, que es hasta el 31 de julio, que puedan submitir sus proyectos. Hay guías que tienen que seguir, tienen que firmar algunos agreements, pero son básicos, o sea, son básicos y genéricos de cualquier hackathon virtual. ¿Cuáles son los premios? El mayor premio es de $200,000, el segundo premio es de $25,000 y el tercer premio es de $10,000 para el equipo, para cada uno de los equipos ganadores. Y esto incluye, bueno, acompañamiento de la fundación. Esto está soportado por la Fundación Linux. Incluye acompañamiento, reuniones con mentores y también potenciales o posibles inversores y todo el apoyo requerido durante la implementación hasta que sea un proyecto listo para salir para estar en vivo. Son algunas de las preguntas frecuentes. ¿Quiénes pueden participar? Cualquier persona que sea mayor de 18 años puede participar. Tienen que leer el acuerdo de participación, como les dije, hay algunos puntos que tienen que tener en cuenta, los premios, primero, segundo y tercer puesto. ¿Y qué necesito para participar? Necesito identificar una solución que responda, ya sea a los 3 casos de COVID-19 o a los 3 casos, a uno de los 3 casos de COVID-19 o a uno de los 3 casos de cambio climático. Además, deben de poder describir un roadmap de la solución, desde que tienen la idea, cuál es el futuro de mi solución. Los equipos son dueños de todo lo que construyen, esto es importante. Además, las aplicaciones la codificación debe ser nueva, debe ser hecha para la competencia del 2020. No pueden utilizar, si participaron en el Challenge 2018 o 2019, no pueden utilizar la misma codificación. Y es obligatorio el uso de los servicios de IBM Cloud. Entonces, pueden revisar todo el detalle en este link, que es ibm.biz/call4code. Pueden entrar ahí, revisar todo el detalle, o como les digo, pueden ir poniendo también sus consultas. Entonces, ahora sí, esa es la parte de Call4Code. Presento María Paz. María Paz, muchas gracias por estar hoy día en la presentación. Voy a dejar de compartir, ¿sí? Te agradezco acompañarnos hoy en la llamada. Te voy a compartir para que puedas... Sí. Acá estoy. No he puesto el video por temas de conexión, pero... Sí, no te preocupes. ¿A quién le doy el...? A Marian, porfa. A Marian. Ya, perfecto. Gracias. Ok, aquí estás. Disculpen que yo no voy a poder pasar las diapositivas porque estoy desde el celular, entonces Marian me va a estar ayudando a pasarlas. Perfecto. Ya, ahí estás. Marian, ya estás como... Ahí estás, perfecto. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación y nuevamente IBM, felicitaciones por esta iniciativa, porque de verdad necesitamos, ojalá, soluciones tecnológicas lo antes posible para poder solucionar el tema de cambio climático a nivel global, que tiene impactos ya visibles hoy, pero puede tener impactos mucho más grandes. El COVID solamente es una muestra de lo que puede pasar con nosotros, con una crisis climática. Lo que vamos a hablar hoy es de la acción empresarial para enfrentar el cambio climático, básicamente porque las empresas
las millones de empresas que existimos en el mundo, somos las que producimos los bienes y servicios del mundo, pero también somos las que a partir de esta producción de bienes y servicios generamos contaminación, degradación de ecosistemas y hemos generado el cambio en el clima, ¿no? Entonces, todo lo que nosotros producimos por las empresas y todo lo que los seres humanos consumimos a través de empresas o los bienes y servicios que compramos son básicamente la fuente de todo este cambio que ha habido en el ambiente, en degradación de ecosistemas y en el cambio del clima, y somos los causantes de los impactos que estamos viendo. En la 2, por favor, Mariancho. El cambio climático es un desafío latente. Lo sabemos hace más de 72 años, más de 50 años que estamos estudiando el tema de cambio climático. Y en la lámina 3 lo que vemos es que en realidad lo que ha causado este cambio del clima a partir de la era preindustrial ha sido que nosotros como seres humanos hemos comenzado a emitir muchos gases de efecto invernadero, que son causadas por la energía, por la deforestación, por la industrialización, y eso ha hecho que nosotros calentemos la Tierra, incrementemos los gases de efecto invernadero en la atmósfera, y eso ha hecho que la Tierra incremente su temperatura, ¿no? Que comienza a tener fiebre, digamos, ¿no? La temperatura promedio del planeta es de 15 grados, y nosotros en el último siglo y medio hemos ya calentado la Tierra 1 grado centígrado. Solamente para entender lo que significa esto, 1 grado centígrado en la Tierra permanece 1000 años, así dejemos en este momento de emitir todos los gases de efecto invernadero. Es como si a ti te sube la fiebre a 38 grados centígrados, te tomas una aspirina, te baja más o menos en 1 hora. Nosotros lo que ya le hemos hecho al planeta va a estar esa temperatura en el planeta permanente por 1000 años más, ¿ya? Pasemos a la 4, por favor, María. ¿Eso qué ha causado? Ha causado básicamente el calentamiento de la Tierra, así como el calentamiento de nuestro cuerpo, tiene impactos, ¿no es cierto?, en nuestra salud y en nuestro sistema, en nuestros órganos. En el caso del mundo, lo que pasa es que comienzan a derretirse los casquetes polares, los glaciares se derriten, tenemos menos zonas en otros lados. En el 2019 registramos un evento climático extremo raro por semana en diferentes partes del mundo. Cada semana había un evento climático extremo raro. Los corales están muriendo, que tienen funciones importantísimas en el mar. Y por otro lado también hemos tenido ya eventos como los incendios forestales que eran recurrentes, digamos, pero que ahora la duración y su intensidad son enormes, ¿no? Basta ver nomás lo que pasó en la Amazonía el año pasado, lo que pasó en Australia en este año, donde murió el 50% de los animales de Australia solamente con este incendio y la consecuencia que tiene el ecosistema. Entonces, el cambio de temperatura tiene efectos bien graves en nuestra permanencia en el mundo. En la lámina 5 lo que podemos ver es que eso no solamente está relacionado con cómo vemos la humanidad o los ecosistemas, sino cómo vemos además los riesgos a nuestros países y a las empresas. Si vemos el reporte del World Economic Forum del 2020, los 5 riesgos más importantes para los negocios eran todos ambientales. Dentro de eso, por supuesto, la pérdida de biodiversidad, los cambios en los climas extremos y el fracaso en relación a cómo hacemos acción climática, cómo reducimos las emisiones, están entre los principales riesgos. La pregunta es, ¿estamos tomando ese riesgo claramente en las empresas? ¿Lo estamos tomando claramente a nivel de los países? En el 2015 tuvimos un evento muy importante, que fue que todos los países firmamos el Acuerdo de París, en donde dijimos, entre todos los países vamos a hacer todos los esfuerzos para no calentar la Tierra más de 2 grados centígrados, y ojalá no calentarla más de 1.5 grados centígrados al final del 2100. Acuérdense que ya les dije que al momento ya hemos calentado 1 grado centígrado. Y eso lo íbamos a hacer
con reducción de emisiones en nuestros países y protegiendo nuestros ecosistemas y a las poblaciones más vulnerables. ¿Qué pasa? Y lo que vemos en la lámina 7 es que con eso que nos comprometimos los países, si cumpliéramos con esos compromisos de reducción que nos comprometimos los países en el Acuerdo de París, estaríamos en una trayectoria de calentamiento de 3.5 grados centígrados. Eso es como si llegáramos al cuerpo a una temperatura de 40.5 grados centígrados. Ahí comienza a dejar de funcionar casi todo nuestro sistema. Estamos bien lejos del 2 grados a 1.5 grados centígrados. Pero la ciencia es súper clara, ¿no? En la lámina 8 lo que vemos es que la ciencia lo que nos dice es, nosotros para poder llegar a 1.5 grados, no superar 1.5 grados centígrados, necesitamos reducir en 50% las emisiones al 2030 y ser neutros, o sea, no emitir que ni el transporte, ni la energía, ni la forma en que manejamos recursos, ni la forma en que consumimos o que producimos, sea cero en emisiones. Eso significa una transformación total de nuestras economías. Y en términos anuales, lo que significa eso es que necesitamos reducir entre 7 a 8% las emisiones anuales de gas de efecto invernadero, y hasta el 2019 las íbamos incrementando en un promedio por lo menos 3 grados centígrados. Seguimos, Marian, por favor. Lo que causa estas emisiones es la forma en que vivimos. Entonces, cuando estamos hablando de qué necesitamos transformar o qué necesitamos transformar desde la empresa y desde el consumo, es pasar la forma en que generamos energía a energía renovable, ¿no? Uno de los challenges de Call for Code, o hacer un uso mucho más eficiente de la energía. Que el transporte deje de ser contaminante, es decir, pase a ser eléctrico, o pasemos a caminar más que, o no usar el transporte, quedarte en casa. Por ejemplo, teletrabajo es una medida importantísima. Generar productos, agricultura que tenga fertilizantes que no emitan gases de efecto invernadero, o ganadería que no emita gases de efecto invernadero. No deforestar, regenerar ecosistemas para incrementar la capacidad de captura de carbono, y también, ojalá, eliminar los residuos del mundo, ¿no? O sea, que no haya basura en el mundo, o sea, que nuestros procesos, nuestros empaques, todo pueda ser biodegradable, o simplemente no los necesitemos o puedan ser reutilizados. Y también cambiar la forma en que construimos y cómo los edificios en los que vivimos son altamente eficientes en el uso de recursos como el agua, la energía y los materiales mismos. ¿Qué nos mostró el COVID? El COVID nos mostró, vamos a la 11, que nosotros en realidad como humanidad no estábamos preparados para una crisis como esta, ¿no? Que vino una crisis y paró todo, y nos dimos cuenta de que las cosas esenciales del mundo no estaban ahí. Nos quedamos muchos sin empleo, muchos comenzaron a tener problemas de salud y no teníamos cómo atenderlo, la gente se quedó comenzó a tener hambre, no tenían cómo comer, eso todavía está pasando, y muchas empresas comenzaron a quebrar, y otras están en serios problemas, a otras les va bien, gracias a Dios. Pero eso es una realidad, ¿no? Una realidad. Paró la economía y solo quedaron operando los productos esenciales, ¿no? Salud, alimento, energía, y toda la logística para alimentación y salud, y elementos básicos, y agua, ¿no es cierto? Y lo que quedó operando también, por supuesto, fueron los ecosistemas, los servicios ambientales de la vida. ¿Qué pasó cuando paramos? Lo que pasó cuando paramos fue que mostramos tres cosas. Uno, que sí es posible reducir emisiones, claro, a costa de mucho en este momento, y que cuando reducimos emisiones y contaminación y presencia del ser humano, los ecosistemas comienzan a recuperarse. Por eso comenzamos a ver aves y animales en ciudades y mares y lagos en donde antes no veíamos. Y también nos dimos cuenta que en muy poco tiempo redujimos las emisiones de gas de efecto invernadero. En el caso de Wuhan fue de 25% en solo 2 semanas. Y en el caso de Lima, por ejemplo, las emisiones contaminantes del aire se redujeron a 3 veces. Entonces, definitivamente vemos la relación entre nuestra actividad económica, nuestro consumo de energía y nuestro consumo de energía en el transporte con el impacto en las emisiones, ¿no? Y también la cantidad de contaminación que echamos al mar
ya sea por agua o por contaminación sonora o por basura, que cuando dejamos de hacerlo, los ecosistemas comienzan a regenerar y la vida comienza a volver, ¿no? Los animales comienzan a borrar. Nos dimos cuenta también, vamos a la 14, que eran posibles un montón de acciones. Por ejemplo, el teletrabajo que pensábamos que no era factible, muchos ya lo tuvimos que hacer y dijimos, bueno, esto es posible, y con eso hemos reducido un montón las emisiones. Y si vemos las estimaciones hasta fin de año, gracias al COVID en términos ambientales o no económicos, en términos ambientales, quizás vayamos a estar en la línea de lo que hemos acordado en París, que es reducir entre 7 a 8% las emisiones por año. Estamos estimando que a fin de año habríamos reducido 8% este año. Ahora la pregunta es, en el 15, ¿cómo queremos que esto siga así? En la lámina 15, queremos que la recuperación de ese 8% siga estando con recesión o con las mismas actividades que teníamos antes. La respuesta es sin duda no. Vamos por favor a la 16. Y ahí es donde entramos las empresas, o entran las empresas. Las empresas somos esenciales para la transformación por dos temas. Uno, porque somos las que generamos los servicios y bienes del planeta, pero además somos las que generamos las mayores contaminaciones en el planeta. Algunas más que otras, por supuesto. Pero además somos las que vamos a ayudar a la reactivación económica. Entonces la pregunta es, ¿cómo nos reactivamos? Si vamos a la 17, nos podemos dar cuenta que todo ha cambiado después del COVID. Por ejemplo, en una pregunta que se hizo a los principales CEOs del 2020 por la revista Fortune 500, lo que vimos fue que la mayoría de las empresas grandes, por ejemplo, dicen que nunca más van a volver a viajar de la forma en que viajaban antes. El 51% dice que no va a viajar o no va a tomar aviones de la misma forma que lo tomaba antes. Eso significa una reducción drástica en emisiones. Nos hemos dado cuenta que no necesitamos viajar, que podemos hacer las cosas por teleconferencia y quizás algunas cosas sí las necesitamos hacer presenciales. Otra de las cosas que salieron súper claramente es que el COVID lo que ha hecho es que el 75% de las empresas piensan que la transformación tecnológica va a ser acelerada. Normalmente cuando tenemos transformación tecnológica estamos pensando también en un uso más eficiente de los recursos, y cuando hacemos un uso más eficiente de los recursos, las emisiones y la contaminación bajan. En la lámina 18 lo que vemos también es que los negocios ven que varias cosas son ahora más importantes. Por ejemplo, el 48% de las empresas comienzan a pensar que ya no pueden pensar solamente en dar valor a sus accionistas, sino que tienen que dar valor a toda la cadena de valor, tienen que ser importantes para la sociedad, es decir, para sus clientes, para la ciudadanía, y no solamente para los inversionistas, para sus proveedores. Y lo otro que se han dado cuenta es que nos hemos dado cuenta es que hay cosas que antes veíamos imposibles que son posibles, ¿no? Como trabajar desde casa, y que hoy en realidad necesitamos transformar la forma en que hacemos nuestros negocios. La pregunta es entonces, en el contexto de cambio climático, ¿qué significa transformar nuestros negocios? Nosotros sabemos que si no reducimos las emisiones a 50% antes del 2030, todos nuestros negocios y la sociedad va a estar en alto riesgo. Y para que eso no pase, todos en el planeta, empresas y personas, necesitamos reducir nuestras emisiones por lo menos a 50% y pensar en llevarlas a neutro. Si es así, si ese es el contexto de nuestro negocio, entonces, ¿qué decisiones debemos tomar? Si vamos a la 19, para las empresas son importantes siempre 5 cosas. ¿Qué piensa el consumidor de mí? ¿Cuáles son los riesgos para mi negocio? ¿Qué nuevas regulaciones están viniendo? ¿Qué criterios hay para financiarme? ¿Cómo además atraigo y retengo talento? Si nosotros vemos cómo está cambiando, sobre todo antes del COVID y después del COVID, las preferencias del consumidor, el 62% de los consumidores en el mundo, inclusive en Latinoamérica, vete al anterior, por favor, Mariancho.
prefieren empresas con alto valor, que tengan impacto social y ambiental reconocido, es decir, que sean relevantes para la sociedad. Si hablamos de riesgos, los nuevos riesgos son impactos como el COVID, pero además es mucho más latente y mucho más claro. Necesitamos prepararnos ante los impactos del cambio climático y ante nuevas regulaciones que vendrán a la hora de decir que necesitamos tener empresas que emitan menos, ¿no es cierto? Que no emitan tantos gases de efecto invernadero a la atmósfera. También lo que estamos viendo es que los nuevos requerimientos de inversión están pidiendo a las empresas que declaren sus impactos sociales y ambientales y cómo los van a estar abordando porque en realidad si no los abordas, tu empresa va a ser más riesgosa en el futuro. Entonces, tenemos un movimiento grande de consumidores, la siguiente, Marianchu, que prefieren empresas altamente responsables, que prefieren marcas sostenibles y que prefieren productos ambientalmente amigables. Eso antes de COVID era así y post-COVID se ha hecho mucho más fuerte. Entonces, vamos a la 23, por favor. Si vemos, entonces, ¿esto cómo se relaciona con las empresas? Básicamente, en la forma en que llevamos adelante las acciones, y a estas acciones les vamos a llamar acciones empresariales climáticas. En la 24 vemos qué tipo de acciones empresariales climáticas son necesarias para reducir el riesgo de cambio climático, ¿no? Lo primero es que todas las empresas en el mundo necesitamos medir nuestro impacto, necesitamos medir nuestra huella de carbono y nuestra huella hídrica. Necesitamos saber, que nosotros saber y que la gente sepa cuál es nuestro impacto en el planeta, en términos de emisiones y en términos de uso del agua. Lo segundo es que necesitamos comprometernos a reducir emisiones, ojalá a reducir la neutralidad de carbono, a llegar a la neutralidad de carbono, o sea, emisiones cero, y hacerlo además visible para todos, ¿no? Para los consumidores y para la sociedad. Necesitamos además comprar de manera más consciente, es decir, comprar aquellos en nuestra cadena de valor a proveedores que puedan también tener un impacto positivo, que estén reduciendo emisiones, reduciendo el uso de agua, generando tecnologías para cuidar recursos, etc. Necesitamos además invertir en naturaleza, porque eso nos va a dar, va a minimizar los riesgos de los impactos, invertir en descontaminar el aire, invertir en descontaminar los mares, invertir en tener más bosques, invertir en tener más naturaleza, va a ayudar a que seamos como sociedad más resiliente, y aquella también que aplique economía circular, es decir, cero residuos, cero basura en sus procesos de producción o sus procesos logísticos. Siguiente, María, por favor. En términos de acciones específicas, tenemos diferentes cosas en las que las empresas debemos actuar, ¿no es cierto? Usar energía que sea renovable, usar menos energía, es decir, ser más eficientes, reducir y evitar uso de recursos vírgenes, es decir, si voy a usar agua, la trato y la vuelvo a usar, ¿no es cierto? O hago tecnologías mucho más eficientes para el uso del agua. Lo mismo para la energía, lo mismo para el papel, lo mismo para cualquier insumo, minerales, productos orgánicos, etcétera. Lo que yo necesite, pienso cómo reducir ese uso porque eso va a tener menos impacto. Pienso en cómo reducir todo lo que es desecho en mi cadena de valor y en mis procesos. Eso significa reducir, reutilizar, reciclar y recuperar todos los materiales que voy usando en toda mi cadena de valor, en mi proceso de producción, con los proveedores, en mi logística, etc. Pero también comienzo a pensar cómo diseñar procesos en donde no tengo desechos. Por ejemplo, no sé, cada vez que ustedes abren un celular, cuéntenme cuántos desechos generamos solamente a la hora de comprar un celular, ¿no es cierto? Agarras el celular y si miras el celular, sacaste la cajita, una cajita que nadie va a usar, luego le sacaste el plastiquito, otro plastiquito que nadie va a usar, le saqué la bolsa, luego tenía un montón de gadgets lindos que son hermosos, pero nadie va a usar, y luego la coraza que es toda de plástica, las de iPhone son todas hermosas, pero no necesariamente biodegradables. Para haber producido ese celular, además, tuve que perforar varios espacios en el mundo y sacar los minerales. Cuando saqué los minerales tuve una huella y tuve una huella de carbono, una huella en el agua, contaminé el agua, emití emisiones a la atmósfera. Para que ese celular llegara al Perú, a Latinoamérica, vino probablemente de China,
y ahí hubo emisiones en el transporte. Y cuando llegó a mi casa, también alguien lo trajo, y normalmente no lo trajo caminando o en carro eléctrico, lo trajo en una moto o en un carro a diésel. Entonces, es eso lo que tenemos que comenzar a pensar. Entonces, ¿qué otra opción es cómo nos movemos? Promover el trabajo remoto, el uso de bicicletas o movilidad eléctrica, contratar logística que sea baja en emisiones. De repente no necesito, ¿no? No necesito muchos almacenes sin usar el almacén de otro, o me fijo que la movilidad que el transporte que estoy utilizando sea eléctrico o con menor impacto. Eh, Necesito también generar productos y servicios neutros, y ahora les voy a contar un poco cuatro casos, pero por ejemplo empresas que generan empaques biodegradables o vendan energía renovable. Y necesito pensar, elegir muy bien quiénes van a ser nuestros proveedores, ¿no? En el caso de, no sé, producir champú, necesito ver que esos proveedores no deforesten, que esa palma aceitera que estoy comprando no deforeste la Amazonía, o que por ejemplo, que cuando yo compre pida, en mi caso, por ejemplo, un delivery, me asegura que vengan en bicicleta, de tal forma que no, ese servicio de entregar paquetes sea cero emisiones. O también puedo buscar empresas B, que son empresas que tienen impacto y que tienen un certificado a tener un impacto positivo. Entonces, en la 26 lo que quiero mostrarles un poco es la categoría de productos y servicios. Hoy las empresas podemos cambiar en nuestros procesos, que es todo lo que les comenté antes, pero también podemos cambiar los productos y servicios que ofrecemos, ¿no? En Latinoamérica hay muchos casos de empresas que ya ofrecen productos que resuelven problemas ambientales. Por ejemplo, Guayaquil vende una bebida de yerba mate que cada vez que tú la compras estás regenerando y conservando zonas en la mata atlántica entre Paraguay, Brasil y Argentina. En el Perú hay una empresa que se llama Simba, que sueña con una gastronomía sin basura. Entonces lo que hace es que recoge todos los residuos de los restaurantes y todo lo que es orgánico lo procesa para alimentar chanchos, y estos chanchos son vendidos nuevamente a los restaurantes. Entonces aplican una economía circular, no hay desechos en el proceso. Carún es una empresa chilena que vende lentes en Europa, hermosos, que el diseño es en Chile, pero lo interesante es que los materiales que utilizan son materiales que vienen de redes de pescadores, que normalmente se quedan en el océano y que matan y contaminan el océano y matan mucha biodiversidad. Ellos lo recuperan y con ese material hacen los lentes. Y en Brasil hay una empresa de moda, que la moda es una de las empresas de los sectores más contaminantes, que lo que trata de hacer es que sus prendas tengan mucho material reciclado, o que en esas prendas también haya gente pobre de empresas más pequeñitas que los ayudan a fabricarla y a venderla en otros lados. Entonces, aquí yo lo que quisiera con la 27 es hacer rápidamente una encuesta. No sé cómo voy con el tiempo, Carla, si me ayudas con eso. Si nos quedan 5 minutos, 5 a 7 minutos, María Paz. Perfecto, gracias, Carla. Entonces, acá yo lo que les quería preguntar es, ¿qué acciones creen ustedes de todo esto que les he contado y de repente otras que ustedes tienen en la cabeza, creen que las empresas deben tomar ya para enfrentar el cambio climático? Eh, entonces, lo que pueden hacer es meterse en Mentimeter. ¿Tienes la página web ahí, Mariancho? No la veo. Ajá. Sí, ya la puse en el chat. Ya, en el chat está el Mentimeter, y ponen por favor el código 757313. ¿Sí? Y ahí entonces van introduciendo qué acciones creen que las empresas deben tomar para enfrentar el cambio climático. Cualquiera, sea pequeña, grande, cualquiera que a ustedes se les ocurra. Damos unos dos minutos para esto. ¿No está abierta la votación? Están preguntando, quizás repito nuevamente. Entran a Mentimeter, puedes ponerlo, Marian,
está en el chat, o pones la página web ahí, ajá, www.menti.com. Sí, María Paz, lo que sucede es que sale el mensaje de que está cerrada la votación. Qué La raro. pregunta no es Marian, abierta para ajá. votación. Marian, ¿puedes ver si está abierta, porfa? ¿Puedes abrir tu micrófono? Estoy explicando un segundo. Ok, disculpen un momento. Ya está abierta la votación. Disculpen, ya está abierta la votación. Ahora sí, por favor. Entonces entran al link, ajá, de Menti, www.menti.com, y el código es 757313. ¿Qué acciones creen que las empresas deben hacer desde ya para enfrentar el cambio climático? Excelente. Han puesto bonos de carbono, sí, intercambiar menos viajes, excelente. Comprar productos ecológicos, reciclar el agua, dividir desechos, economía circular, eficiencia energética, ahorro de emisiones, proveedores verdes, reducir emisiones, mayor teletrabajo, optimizar uso de recursos, pagar externalidades, usar energía limpia, menos viajes. Excelente. Muy bien, excelente. Buenísimo. Ya están clarísimos en lo que debemos hacer las empresas, así que por ahí es que ojalá puedan presentar soluciones para el Call for Code. Ahí de repente, Marianne, le podemos tomar una foto a la última que tenemos ahí para luego pasárselas. Ok, básicamente, entonces, ya para terminar, me ayudas con la 29, Marianne. Lo que necesitamos, el problema que necesitamos resolver es cómo hacer que hayan más empresas que hagan acción climática, ¿ya? Y al momento, si vemos todos los registros que existen a nivel mundial, hay más o menos 2.500 empresas que están registrando algún tipo de acción. Pero en el mundo somos más de millones de empresas. ¿Cómo hacemos para que más empresas hagan acción climática? Ese es parte del reto que queremos poner sobre la mesa. Estas millones de empresas, lo que deberíamos lograr, pasa a la 30 por favor, Meren, es que 1.000 millones de personas consumidoras podamos estar prefiriéndolas, haciendo alguna acción para preferir sus productos y servicios. Entonces, yo quiero terminar con la lámina 31 diciéndoles cuáles son diferentes retos, ¿ya? Que quisiera ponerlos, ¿no? Lo primero es cómo identificamos rápidamente estas empresas en Latinoamérica, ojalá, están más identificadas a nivel mundial, que están haciendo acciones climáticas positivas. Todas estas acciones que ustedes pusieron, ¿no? Bonos de carbono, reducir la energía, reducir el agua, reducir el uso energético, economía circular, etcétera. ¿Cómo las ubicamos? ¿Cuál podría ser una forma de identificarlas más rápidamente? Luego de identificarlas también es cómo las visibilizamos. Si los consumidores o otras empresas no sabemos que existen, entonces ¿cómo las vamos a preferir? Entonces, ¿cómo visibilizamos más estas empresas que están haciendo acción climática positiva, de tal forma de animar a más empresas, a estas millones otras de empresas a hacerlo?
¿Cómo vamos registrando cuántas son y qué parte del problema están resolviendo? ¿Están ayudando con el agua? ¿Están ayudando con la energía? ¿Están ayudando con los residuos? ¿Cómo hacemos que se pase? ¿Cómo hacemos que los ciudadanos y consumidores prefiramos estas empresas o productos y animen a otros a preferirlas, ¿no? Son como retos bien grandes que pueden abocarse a una sola acción climática o a varias, pero bueno, los dejo entonces con esto, Carla, y con esto termino. Gracias. Buenísimo, María Paz, muchas gracias. Acá hay una pregunta, si te parece, tomamos 2 minutos. Dice, los pequeños empresarios en Latinoamérica tenemos problemas con el control ambiental, ya que se generan costos adicionales que implican subir el costo del producto y a veces el incremento no genera suficientes clientes. ¿Podrías? Perfecto. ¿Quieres que la responda una a una o quieres que la responda ya, Solo, Carla? por favor, si puedes, sí, mientras vamos, la respondes y de ahí presento a Jorge. Ya, perfecto. Sobre eso, eso es bien importante, ¿no? Lo primero es que las pymes necesitan, las pymes normalmente necesitan más visibilidad, entonces necesitamos plataformas que visibilicen a aquellas empresas que están haciendo las cosas bien para que más gente les compre, ¿ya? Y eso es algo que una aplicación probablemente podría ser y ayudaría bastante. En el caso del Perú tenemos el economiaverde.p que tiene estas empresas. Lo segundo es que no todo es costos. De hecho, muchas de los temas ambientales pasan por ser más eficientes y eso hace que tú gastes menos en energía, en agua y en otros recursos. Cuando tú haces un enfoque de menor uso de recursos, reduces también tus costos y eso hay varios casos en relación a esto. Entonces, quizás ahí me quedo, Carla. Perfecto. Gracias, María Paz. Y bueno, y aprovecho antes de presentar a Jorge, comentarles también que el día jueves tenemos el webinar de Pymes Verdes, ¿no? Si no se han registrado aún, les voy a poner también en el chat el link para que puedan registrarse porque vamos a revisar ya a mayor detalle cuáles son estas soluciones que aplican y ayudan a las pymes para convertirse en Green Pymes. Y bueno, Jorge, muchas gracias y agradezco muchísimo tu paciencia. Y bueno, bienvenido. Gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Jorge Rodríguez. Jorge es arquitecto de soluciones de blockchain de IBM. Él nos está acompañando. Habla español, pero vive en Estados Unidos hace, ¿cuántos años me dijiste? Como 15 años más o menos. 20. 20 años, perdón. Sí. Bueno, entonces, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Te voy a dar Ok, ahí te puse como presentador para que puedas compartir tu pantalla. Ok. No, gracias a ti, Carla, por invitarme a esta discusión tan importante, ¿no? Y a este evento. Estoy contento de estar aquí. Y voy a cambiar un poquito el tono de la discusión porque ahora vamos a entrar a la parte técnica, ¿no? Que esperamos que entonces sea de uso para que los participantes del challenge puedan crear soluciones. Y blockchain es un tema que es bastante nuevo en la tecnología y es un tema que ha generado mucho interés en las empresas y es algo que parece difícil, pero no lo es. Es una tecnología bastante simple para crear soluciones. Simplemente hay que entender los conceptos. Entonces, lo que yo quiero hacer ahora es hablar un poquito, quiero dar un poco de background sobre el tema de blockchain y cómo lo podemos utilizar para resolver algunos de estos problemas que María Paz mencionó. Voy a hablar un poquito sobre un poquito de background como tal de la tecnología. Voy a dar unos ejemplos de soluciones que hemos estado explorando y junto a otras compañías que son para ayudarnos a resolver el problema del cambio climático. Y luego de eso, entonces, voy a entrar un poco más técnico en cómo que la tecnología que podemos utilizar para crear las soluciones.
¿Ok? Entonces, primero que todo, quiero, desde un punto técnico, blockchain en realidad lo que es un tipo de base de datos distribuida. Eso es todo. Lo que pasa es que es una base de datos distribuida que tiene unas características bien especiales y específicas, ¿no? Primero que todo, es una tecnología donde la información que añades al blockchain no se puede cambiar. O sea que una vez esa información está en ese récord digital, no se puede cambiar. Se pueden hacer cambios añadiendo información encima de la información que ya teníamos ahí, pero sí queda un récord de lo que se había puesto anteriormente. O sea que hay un nivel de seguridad ya creado en blockchain de que no cualquiera puede venir y modificar la información que se ha puesto en ese registro digital. Lo otro es que esta información que tú pones en un blockchain, esta base de datos distribuida, básicamente es compartida y es compartida por los miembros que son parte de la red que uno crea conectando los componentes de la tecnología de blockchain. O sea que una vez que uno añade información a ese récord digital, básicamente esa información es distribuida y es replicada a través de todos los nodos que pertenecen a esta red que estamos hablando. Y ahorita vamos a hablar un poquito más sobre los nodos. Y finalmente, la tecnología de blockchain, esta base de datos distribuida, la otra característica que tiene es que es descentralizada. Y básicamente lo que eso nos está diciendo es que un miembro de esta red no puede unilateralmente decidir que va a remover información, que va a cambiar información, que va a hacer cambios a la red. Esta red es una red donde participantes que son parte de esa red tienen un voto, tienen voz y tienen voto para hacer cambios. O sea que para yo poner información en la red, yo tengo que no solamente decidir que yo quiero poner información, hay otros participantes que también tienen que decidir que van a poner información en esa red. Y ahorita vamos a hablar cómo eso sucede. Ahora, vamos a hablar rapidito de los componentes de una red de blockchain. Primero que todo, tiene que haber una red ya sea de integrantes que ya sea una red existente. Por ejemplo, cuando hablamos de negocios, todos los negocios, ellos ya tienen una red creada. Estas hacen negocios con por ejemplo, un retail, alguien que vende artículos, pues tiene una red ya creada con los bancos, con quien provee los artículos, con quien provee servicios adicionales. O sea que estas redes ya existen y estos participantes de estas redes, pues ellos intercambian información, tienen transacciones, usan información en común, usan procesos en común, que es lo que entonces es lo que permite que ellos intercambien estos artículos o tengan, hagan negocios entre ellos, y esto es lo que crea esa red ya innata que nosotros utilizamos cuando creamos una solución de blockchain. Entonces, típicamente uno no va a crear una solución de blockchain para una compañía en particular. Una solución de blockchain tiene varias compañías o varios integrantes, cosa de que podamos utilizar las bondades distributivas de la tecnología, porque si no, entonces utilizáramos algo como una base de datos normal, ¿no? O sea que es bien importante que entendamos que esa red es necesaria para que entonces podamos aplicar la tecnología como tal. El otro componente de una red de blockchain pues viene siendo los participantes, ¿no? Tenemos participantes que básicamente forman parte integral de la red, son participantes que van a tener nodos en esta red, son participantes que van a tener acceso directo a la infraestructura
infraestructura que es necesaria para crear la red de blockchain. Y tenemos participantes que básicamente son indirectos. Ellos accesan la información que está en estas bases de datos indirectamente a través de uno de los participantes que sí tiene acceso. Por ejemplo, si un banco tiene una red, participante en una red de blockchain, ellos le pueden dar acceso a sus clientes de alguna información que esté en el blockchain. Entonces, el banco sería un participante directo y los clientes del banco serían participantes indirectos de esta red de blockchain y se benefician de la información que estamos poniendo ahí. ¿Qué podemos poner en el blockchain? Lo que ponemos en el blockchain le llamamos generalmente asset, un activo. Esos activos pueden ser cualquier cosa que podamos definir digitalmente. Por ejemplo, yo puedo digitalmente describir un carro con un documento de JSON y especificar el modelo, el color, la licencia, cualquier característica que yo pueda representar digitalmente, pues yo lo puedo representar al blockchain. O sea que en un blockchain yo puedo poner información, cualquier pedazo de información, cualquier información puede ser el activo, ese activo que yo estoy guardando en el blockchain. Y cambios en esos activos que yo guardo, esa información que yo guardo en el blockchain es lo que entonces nosotros le llamamos transacciones. Y básicamente estas transacciones, para que ellas ocurran en el blockchain, estas transacciones tienen que pasar por una serie de condiciones, que es lo que le llamamos los contratos inteligentes. O sea que para yo crear un activo en el blockchain, para yo añadir información en el blockchain, esa información básicamente tiene que atravesar por un contrato inteligente. Ese contrato inteligente entonces es lo que tiene las condiciones, la lógica que se necesita para reafirmar si esa información puede ser añadida al ledger, al registro digital de información que es compartido o no, y eso entonces es lo que le llamamos el contrato inteligente. Y finalmente, pues, el ledger como tal, que es lo que entonces es distribuido y es compartido a través de todos los miembros de la red que tienen la infraestructura, y ahí es donde va a estar entonces, van a estar guardados los activos que estamos poniendo en blockchain. Entonces, es importante cuando hablamos de blockchain, me gusta hacer una diferenciación entre lo que nosotros le llamamos redes públicas de blockchain y redes privadas de blockchain. Muchos de ustedes posiblemente ya han escuchado, cuando hablamos de blockchain, han escuchado mucho de la criptomoneda y redes como Bitcoin o Ethereum, ¿no? Esos son redes públicas. Esas son redes públicas que básicamente cualquiera puede ser parte de esas redes, y el incentivo de participar en esas redes, el incentivo de poner infraestructura en esas redes básicamente es ganar esa criptomoneda, ¿no? Porque eventualmente esa criptomoneda entonces tiene valor que se puede utilizar para otras cosas. Ahora, en el caso de blockchain privados, es algo diferente, porque en el caso de blockchain de redes privadas, lo que estamos hablando es que no cualquiera puede entrar a esa red. Esa red, los miembros de esa red típicamente son invitados. O sea que es una red donde se escoge quiénes van a ser los miembros. Y típicamente una compañía comienza una red de blockchain y comienza a trabajar con otras compañías que se pueden beneficiar de esa red, que pueden aportar información, que pueden intercambiar información con ellos para darle más, para que esa información que se está añadiendo en esa red básicamente le beneficie a los participantes de esa red. Y entonces solamente esos participantes que entran a la red es por invitación. O sea que la razón por la cual los miembros, el incentivo de ser parte de una red en este caso no viene siendo criptomoneda, viene siendo el beneficio desde un punto de vista de negocios que puede tener ser parte
de una red. Y cuando ustedes vayan a estar creando esta solución y quieran crear una solución de blockchain, entonces tienen que buscar cuál es el beneficio de los participantes. Es bien importante entender cuál va a ser el beneficio de los participantes para que ellos quieran entonces ser parte de esa red de blockchain y contribuir la información hacia ella. Por eso, cuando nosotros hablamos de blockchain, básicamente nosotros siempre hablamos de blockchain desde un punto de vista de negocios. Y en el caso de blockchain desde un punto de vista de negocios, pues es importante, número uno, entender quién es el que está, quién es parte de esa red, quién tiene acceso a esa red. Cuando una transacción es ejecutada en esa red, quién ejecutó esa transacción, quiénes en ese, hay muchas veces que es importante no solamente que una persona, que un miembro ejecute la transacción, pero que varios miembros ejecuten la transacción. Y a diferencia de una red pública, las redes de blockchain, las transacciones no corren en todos los nodos que forman parte de la transacción de la red, sino que corre en los nodos solamente de los miembros de la red a los cuales le importa esa transacción. Por ejemplo, si voy a intercambiar quién es el dueño de un carro y ese carro está representado en el blockchain, pues esa transacción sería representado entre el miembro que es dueño del carro en ese momento y el nuevo dueño del carro. O sea que esa transacción correría en nodos de esos miembros que eventualmente que son parte de que le importa esa transacción. Ahora, esa transacción, la información puede ser distribuida a otros miembros si es necesario, pero lo importante es que esa transacción entonces pasó a través del contrato inteligente al cual le importa al dueño y al que va a ser dueño de ese activo que está en el blockchain. Y rapidito para terminar aquí en esta discusión, básicamente también las redes de blockchain privadas y que necesitan la capacidad de escoger qué información es compartida. No simplemente porque esto es un blockchain y sea un récord digital que es compartido con otras compañías, no significa que vamos a compartir todo. No, hay cierta información del activo que estamos hablando, que vamos a guardar en blockchain, que yo quiero compartirlo con algunas organizaciones, con algunos miembros de esa red, y otra información simplemente va a estar en el blockchain, pero solamente yo tengo acceso a ella. O sea que la privacidad y la confidencialidad de la información que se pone en el blockchain todavía sigue siendo importante, y para poder utilizar un blockchain en un caso de uso de una empresa, la tecnología tiene que permitirme escoger qué voy a compartir y si lo quiero compartir o no. ¿Ok? Entonces, quiero hablar de varios casos de uso. Voy a brincar algunos de ellos porque María Paz hizo su discusión fue muy buena, y muchas de las cosas que yo iba a hablar en estos casos de uso básicamente es hablando sobre exactamente eso, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar para reducir el cambio climático, ¿no? Y blockchain es una tecnología que está equipada especialmente, la podemos poner bajo una lupa y mirarla, y es una tecnología que nos puede ayudar muchísimo a hacer esto. Por ejemplo, este es un caso de uso que fue uno de los primeros casos de uso que nosotros comenzamos a trabajar con la tecnología, y simplemente comenzó nosotros trabajando con Walmart, y Walmart quería agilizar el proceso de entender de dónde vino un mango. El CEO de Walmart, fue a una de las tiendas, cogió un mango y dijo, ¿de dónde viene este mango? En ese momento tomaba más de 7 días entender
de dónde vino ese mango. Y la razón de eso es porque nuestras cadenas las cadenas de distribución, ¿no? Estas cadenas que nosotros hemos creado para suplir alimentos. Las cadenas de suministros son muy complicadas y muchas veces estos suministros ni siquiera llegan del país donde se están comprando, donde el consumidor va y toma esa fruta y la compra, ¿no? O sea que estas cadenas de suministros son muy complicadas y hay muchos participantes entre medio, ¿no? Está el agricultor que produce los bienes, ¿no? Están los distribuidores, están las procesadoras, están también las tiendas, o sea que hay entre medio y no estamos tomando en cuenta las empresas que llevan esos productos de un continente a otro, o sea que es enorme la cantidad de miembros o entidades que están envueltas en llevar una fruta a una tienda. O sea que en este caso, como habíamos dicho, blockchain está en una posición única de ayudarnos a entender esto, entender de dónde vino esa fruta y por qué esto es importante, ¿no? Y ahí también entra un poquito la discusión que María Paz estaba hablando, ¿no? Primero que todo, hay que reducir el consumo y hay que reducir especialmente lo que estamos desperdiciando, hay que reducir el desperdicio. Y si nosotros utilizamos un blockchain para ayudar a que todos los participantes de esas cadenas de suministro pongan su información, compartan su información ahí, entonces lo que estamos haciendo es que estamos creando una base de datos donde tenemos toda esta información llegando de todas estas empresas, de todas estas entidades que anteriormente estaban poniendo esta información en sus propias bases de datos y estaban simplemente lo que se llama un silo, estaba completamente esa información simplemente la utilizaba esa compañía que la puso ahí, ¿no? Ahora estamos hablando de que estamos creando una base de datos donde podemos conectar todos estos puntos. Entonces podemos analizar esta información. Podemos entender, por ejemplo, que si hubo un brote de una enfermedad de E. coli, ya no tengo que botar toda la espinaca que se está vendiendo, porque ahora puedo decir exactamente de dónde vino esa espinaca. No tengo que botarla toda, simplemente tengo que botar la espinaca que vino de un suplidor en particular. Puedo correr aspectos analíticos en esta información para que me diga dónde se está desperdiciando la comida, ¿no? O sea que todas estas cosas están conectadas y cuando nosotros comenzamos a reducir el desperdicio, comenzamos a reducir la cantidad de productos que hay que producir. O sea que si miramos la cantidad, los gases de invernadero, la agricultura es un factor bien grande en eso. O sea que si reducimos este desperdicio, pues también estaríamos reduciendo la cantidad de gases de invernadero que estamos produciendo. Otro aspecto sobre esto es la cantidad de papel que nosotros utilizamos en todos estos procesos. Por ejemplo, mandar flores de un continente a otro a veces toma más de 6 libras de papel en ese proceso. O sea que digitalizando todos estos procesos también estamos cortando la cantidad de papel que estamos utilizando, estamos cortando la cantidad de árboles que estamos matando para poder hacer eso. O sea que estamos ayudando a que no estamos solamente reduciendo, una solución como esta no solamente reduce la cantidad de gases de invernadero, sino que también nos está ayudando a mantener árboles que también nos ayudan a reducir los gases de invernadero. Voy a brincar algunos de estos porque me estoy quedando sin tiempo y quiero hablar de la tecnología como tal, pero también hablamos de créditos de carbón, ¿no? De bonos de carbón. Y esto es nosotros hemos creado un mercado, ¿no? Ahora que los gobiernos han decidido que tenemos que reducir la emisión
de carbón, pues entonces cada compañía es responsable de reducir sus propias emisiones y todo el mundo va a tener un límite de emisiones, pero la realidad es que no todo es ideal. Y entonces hay compañías que no van a poder reducir las emisiones por completo o no van a poder reducir las emisiones en un momento dado hasta el punto donde necesitamos que las lleven. Entonces creamos ese mercado de bonos de carbono, cosa de que estas compañías que no pueden llegar a ese, que van a pasar ese límite de gases de invernadero que necesitan que necesitan cortar, pues entonces ellos pueden comprar estos bonos. Y lo que se hace en ese caso es que esos bonos lo que están haciendo es que están financiando otras compañías que a su vez están cortando las emisiones, ellos pueden entonces se crea esta economía de compañías que cortan emisiones y otras que compran esos bonos, cosa de que el efecto neto sea bajar el consumo la generación de estos gases de efecto de invernadero. Y entonces en este tipo de mercado pues tenemos otra vez un ecosistema que es distribuido. Tenemos compañías que quieren comprar bonos, tenemos compañías que quieren vender bonos, tenemos las compañías que se encargan de todo ese proceso. O sea que nuevamente estamos hablando de una red que ya existe y podemos utilizar blockchain para poner toda esa información en este ledger que es compartido, que es digital, para entonces entender mejor quién está vendiendo esos bonos, quienes necesitan comprarlo. Si las compañías podemos también poner información ahí, si las compañías están llegando a los límites que necesitan llegar y ese tipo de cosas, ¿no? Cosa de que entonces también las entidades gubernamentales puedan ser parte de esta base de datos, de esta red, donde entonces ellos también tienen toda esa información y puedan monitorear el progreso de todos estos esfuerzos que estamos haciendo, que no solamente es a través de empresas, sino que estamos hablando a través de países enteros, ¿no? O sea, que podemos crear este tipo de red con este tipo de tecnología que hemos creado, que es distribuido. Entonces, moviéndome a la tecnología rápido, ¿no? Como dije al principio cuando comencé a hablar, blockchain es una tecnología nueva, es una tecnología que no existía, los requerimientos que nosotros teníamos en la tecnología cuando miramos Bitcoin, cuando buscamos Ethereum, cuando buscamos todas esas tecnologías que ya existían, no eran suficientes para poder hacer el tipo de trabajo que nosotros queremos hacer desde un punto de vista empresarial. Entonces lo que tuvimos que entonces comenzar nosotros a trabajar en eso y a crear una red de blockchain privada que entonces tuviera todos los requisitos y tuviera todas las bondades que necesitamos en realidad en una tecnología distribuida de blockchain que permite a las empresas crear estas redes privadas y que permite a las empresas entonces crear soluciones como las que hemos estado hablando. Y entonces ahí es que entra Hyperledger Fabric, porque esta es la tecnología que nosotros utilizamos para crear redes de blockchain. Hyperledger Fabric es open source, o sea que nosotros estamos trabajando encima de tecnología que se convierte en un estándar para que las compañías lo puedan utilizar y no es una tecnología que simplemente pertenece a una compañía como tal, en este caso IBM. Esa no es una tecnología que nos pertenece a nosotros, es open source, o sea que cualquiera puede utilizar esta tecnología para crear sus redes de blockchain. Lo que nosotros entonces hemos hecho es en el IBM Cloud, tanto en el IBM Cloud como en centros de cómputos
locales, es hacerlo más fácil para crear estas redes, ¿no? Cuando estamos hablando de que estas redes tienen que ser creadas, que las compañías que quieren ser parte de esta solución tienen que tener infraestructura que le permita correr los contratos inteligentes, que le permita intercambiar la información, que le permita ejecutar básicamente estos contratos inteligentes y distribuir esta información, ¿no? Que le permita traer la información de otros integrantes que han compartido información en el blockchain. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es que hemos tomado Hyperledger Fabric, lo hemos hecho fácil para utilizar, lo hemos hecho sencillo para que lo podamos utilizar en crear estas redes que sean redes que puedan ir a producción. Cuando tú hablas de compañías grandes y compañías que están buscando reducir las emisiones de carbono, por ejemplo, estas son compañías enormes y todas las soluciones que ellos ponen tienen que estar listas para que vayan a producción. Entonces, necesitan una tecnología que los ayude a hacer eso y entonces la combinación de Hyperledger Fabric con lo que nosotros proveemos y el soporte que nosotros proveemos es lo que entonces le da la oportunidad de hacer eso. Y para crear esas redes también nosotros necesitamos herramientas. Contratos inteligentes son cosas nuevas. Estas redes son cosas nuevas, no son cosas que nuestros desarrolladores conocen. O sea que tenemos que crear herramientas para que se le haga fácil a ustedes crear estas soluciones. Eso es lo que vamos a hablar ahora dentro de un momento, ¿no? ¿Cuáles son esas herramientas? ¿Cómo puedo crear un contrato inteligente? ¿Cómo puedo probar ese contrato inteligente? Y luego, ¿dónde despliego ese contrato inteligente para que corra, ¿no? O sea que tenemos que crear todas esas herramientas y finalmente tenemos que hacerlo sencillo para que entonces poder asegurarnos que las empresas puedan desplegar todos estos componentes, toda infraestructura de una manera sencilla. Y sabemos que diferentes compañías tienen diferentes preferencias en el tipo de tecnología. A algunas les gusta el cloud de IBM, a otros les gusta el cloud de Amazon, a otros les gusta el cloud de Microsoft, a otros no utilizan cloud y solamente utilizan centros de cómputos locales. Pues entonces tenemos que crear una tecnología que pueda ser desplegada en cualquiera de estos escenarios. Una tecnología que no solamente me esté dando la libertad de que cualquiera puede utilizarla, como lo que es open source, pero también que me dé la libertad de que yo pueda desplegarla en cualquier nube o en cualquier tipo de Kubernetes, que es lo que nosotros hacemos. Así nosotros desplegamos todos los componentes de las redes en Kubernetes clusters, o sea que cualquiera que tenga un Kubernetes cluster puede desplegar esta tecnología en su data center o en cualquier otra nube. Entonces, ¿cómo luce una aplicación de blockchain? ¿Cuáles son los componentes de una aplicación de blockchain? Porque como desarrolladores nosotros todos sabemos que yo típicamente tengo, si quiero hacer una aplicación de web, pues yo tengo un servidor, ese servidor se conecta tal vez a bases de datos, se conecta a un sistema de mensajes o cualquier ese tipo de cosas, ¿no? Y ese servidor entonces tiene unos APIs que entonces puedo tener, por ejemplo, un user interface que se conecta a esas APIs y ese interface entonces le permite a los usuarios de mi solución a llamar esos APIs y entonces a ejecutar las transacciones de mi sistema, ¿no? O sea que desde un punto de vista de un desarrollador, ¿cómo yo puedo utilizar ese concepto que ya yo conozco para entender cómo crear aplicaciones de blockchain, ¿no? Y entonces, eso era lo que quería explicar aquí, ¿no? Una aplicación de blockchain, en particular una aplicación de blockchain que utiliza Hyperledger Fabric como la tecnología de blockchain como tal, tiene varios componentes, ¿no? El primer componente, pues yo necesito la red. Yo necesito una red que tenga nodos, necesito una red que me permita crear organizaciones o entidades, o sea, que esa red sepa que hay ciertas entidades que van a transactar en ese network. Y entonces,
pues necesito esa red. Y lo que compone a esa red viene siendo, yo he estado hablando de los nodos. Los nodos es lo que en Hyperledger Fabric se le llama un peer, y el nodo como tal es un componente que sabe que mantiene el registro digital, mantiene el ledger, corre contratos inteligentes, me permite instalar contratos inteligentes y me permite entonces llamar transacciones. O sea que cuando uno quiere ya, ejecutar una transacción en una red de blockchain, tú ejecutas esa transacción de blockchain llamando a uno de los peers, diciéndole a ese peer, hey, yo quiero que me ejecutes esta transacción de este contrato inteligente en particular, y ese contrato inteligente en Hyperledger Fabric, a eso se le llama chain code, es lo que se le llama chain code. Ahora, ¿en qué lenguaje yo puedo escribir chain code, no? Bueno, los lenguajes que tú puedes escribir chain code vienen siendo Java, JavaScript o Go. Java y JavaScript siendo los lenguajes más conocidos, ¿no? O sea que si utilizas Hyperledger Fabric, tú tienes la habilidad de crear un contrato inteligente, y ese contrato inteligente, entonces esa lógica que tienes que escribir en ese contrato inteligente, pues básicamente viene siendo escrito en Java o en JavaScript. ¿Qué otros componentes hacen esa red de blockchain? Pues hay lo que se llama un ordering service. En realidad, desde el punto de vista de esta discusión, no tienen que saber tanto sobre ese componente. Lo único que necesitan saber es que ese componente debe estar ahí y que ese componente me ayuda a ordenar las transacciones que llegan a la red, y que eventualmente ese servicio va a ayudar al peer como tal a guardar esa transacción en el registro digital. Y eso es un componente que básicamente también nosotros te ayudamos a crear y lo hacemos fácil para ti crearlo. Y el tercer componente de esa red viene siendo uno o más lo que se le llama certificado de autoridad o root certificate, que básicamente en una red de blockchain la identidad viene siendo certificados digitales. Esos certificados son generados por el componente que es lo que se le llama el Fabric CA, y esos certificados se utilizan cuando ejecuto transacciones en los contratos inteligentes y así por el estilo. Y finalmente, ya hablamos un poquito sobre los contratos inteligentes. Ahora, yo necesito una aplicación que me llame los contratos inteligentes, ¿no? Pues entonces, otro componente de una solución de blockchain básicamente es un cliente que es el que sabe cómo hablar con estos peers, el que sabe comunicarse con los peers y el que sabe cómo llamar un contrato inteligente. Entonces, ese client application, eso viene siendo una aplicación de Java o de Node.js que utiliza el SDK que es provisto por Hyperledger Fabric, cosa de que entonces puedas comenzar a hacer llamadas a ese peer y puedas comenzar a hacer llamadas al contrato inteligente que tú escribiste, y que pueda entonces sepa comunicarse y sepa entonces darte los resultados de ese contrato inteligente, cosa de que entonces tu aplicación pueda utilizarlo de alguna manera. Si piensas, si ves a blockchain como una base de datos, básicamente piensa que esta es tu aplicación. Esa aplicación, para comunicarse a esa base de datos, utiliza el SDK, o sea, que utiliza unos APIs que ya están, que se te proveen, y ese SDK sabe comunicarse al peer. Y básicamente lo que estamos haciendo es haciéndole una llamada a la base de datos para que escriba información o para que lea información. Y entonces esa llamada me retorna esa información, y entonces tu aplicación básicamente termina haciendo exactamente lo que necesitaba hacer. Ahora, lo importante que entiendas de una solución de blockchain es que no vas a tener un peer, ¿no? Vas a tener muchos peers, porque una red está compuesta de muchos peers, de muchos Fabric CAs, y esos peers van a pertenecer, cada uno de ellos pertenece a una identidad en esa red diferente. Esos Fabric CA
pertenecen a una identidad diferente. Y entonces cuando corres una transacción en el peer, pues esa transacción va a estar corriendo en más de un peer. Y eso básicamente es lo que hay que entender. Pero la mayor parte de todo de ese proceso pues está escondido por lo que se llama el Hyperledger Fabric. Cuando uno hace el diseño de tu aplicación, sí es importante entender que vas a tener muchas entidades, porque cada entidad aporta algo y tienes que entender qué es lo que ellos van a aportar, qué información ellos pueden aportar a la red como tal. Entonces, me queda poco tiempo, pero todavía tengo suficiente para darle un ejemplo. Le había mencionado que nosotros, una de nuestras metas era hacer sencillo el poder tener la capacidad de escribir estos contratos inteligentes y poder crear soluciones que utilicen estos contratos inteligentes. Entonces, lo primero que nosotros hicimos fue, nosotros utilizamos Visual Studio Code. Esto no es un producto de IBM, esto es un producto de Microsoft, pero es un producto de Microsoft que permite crear lo que se llama un plugin, crear extensiones, ¿no? Que me permiten añadir funcionalidad a este editor. O sea que uno puede utilizar Visual Studio Code y bajar lo que se llama el IBM Blockchain Platform, la extensión que nosotros utilizamos. ¿Y qué te permite hacer esta extensión? Lo primero que te permite es crear lo que se llama el template de un contrato inteligente, ¿no? Y te permite escoger el lenguaje que quieres utilizar. Yo voy a crear un contrato inteligente aquí rapidito. Vamos a hacerlo de momento rápido aquí. Y voy a crear un folder aquí. ¿Okay? Voy a crear mi contrato inteligente y básicamente va a comenzar el proceso de crear mi contrato inteligente. Como escogí JavaScript, que es el lenguaje que voy a utilizar, y lo que va a hacer es que me va a crear un contrato inteligente bien sencillo. Lo que ese contrato inteligente va a hacer es que me va a permitir guardar un valor en el registro digital, en el ledger distribuido, y me va a permitir también leer ese valor, ¿no? Ahora, si miro el código que fue generado por mí, pues ya entonces puedo ver mi contrato inteligente, que yo le llamé mi activo, ¿no? My asset, y podemos ver que esto utiliza un API, una librería que nosotros entonces creamos también para que la creación del contrato inteligente sea simple. Entonces aquí podemos ver las funciones, las transacciones que ya yo he creado, que me creo, ¿no? La transacción más importante, cómo crear en mi asset, cómo yo puedo guardar información en el blockchain. Y aquí podemos ver que este contrato inteligente, esta transacción como tal, recibe un ID, y aparte de ese ID también recibe un valor. O sea que este contrato inteligente lo que hace es que guarda en ese ledger una llave y un valor. O sea que es casi como un hash table, pero obviamente yo puedo guardar mucho más. Ese valor puede ser cualquier cosa, y también yo puedo crear una lógica aquí mucho más complicada, pero aquí podemos ver lo simple que es que le pidamos al contrato inteligente que, basado en un valor que recibí, lo ponga en el ledger como tal, me lo guarde basado en la llave que le pasé. También podemos ver el otro ejemplo de leer el activo, el asset que he puesto en el ledger. Puedo ver que recibo el ID y simplemente entonces utilizo mi librería para obtener, para ver si ese activo está en el ledger y básicamente retornarlo. O sea que estas son dos transacciones muy sencillas que se te proveen, cosa de que comiences a calentar los motores para poder desarrollar los contratos inteligentes. Ahora, ya tengo este contrato inteligente, ¿cómo puedo entonces probarlo? Bueno, básicamente esta extensión también lo que te permite es crear un entorno local, una red local que tiene
todo lo que necesitas para entonces crear tu aplicación de blockchain. Como puedes ver, tienes un peer, tienes un CA, tienes el orderer y tienes básicamente todos los componentes que son necesarios para poder ejecutar y probar tu contrato inteligente. Ahora, lo que voy a hacer es que ahora yo quiero instalar ese contrato inteligente y quiero correr ese contrato inteligente. So voy a rápidamente empacar el contrato inteligente que ya fue creado y lo voy a instalar aquí. Le voy a decir que instale ese contrato inteligente y lo que está haciendo es que lo está instalando en el peer que tengo que fue creado localmente y ya veo que ya ese contrato está instalado. Entonces ahora una vez tengo ese contrato instalado, pues le voy a decir a mi red que quiero que ese contrato inteligente comience a correr y entonces eso toma un tiempito porque ese contrato inteligente como tal corre como un contenedor de Docker en la red. Entonces toma un tiempito en poder comenzar ese contenedor, pero básicamente esto me da todo lo que necesito para comenzar a instalar y correr ese contrato inteligente. Ya veo que ya lo termino de correr. Entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a correr ese contrato inteligente. Vamos a ver si puedo. Lo primero que quiero hacer es voy a probar mi contrato inteligente. Voy a someter una transacción en esa red de blockchain y este contrato inteligente, esta transacción como tal de crear el asset, recibe dos argumentos, el que es la llave y el valor. ¿Okay? Lo cual le voy a dar número 1 y luego de eso, una vez ya eso está ejecutado, pues entonces voy a leer mi asset para atrás. Voy a ver si puedo leer ese asset y como vimos en mi contrato inteligente basado en la llave. Y ya vemos aquí que el asset que esto me retornó básicamente el valor que yo había puesto cuando creé mi asset. Y claro que puedo correr los otros contratos inteligentes, pero no le quiero enseñar más nada de aquí porque quiero moverme rapidito. Sé que estoy fuera de tiempo, pero es muy importante que le hable sobre esto. ¿Cómo entonces, ya que tienen sus contratos inteligentes, que ya los probaron localmente, ya tienen todo eso, cómo lo pueden correr en el IBM Cloud, ¿no? Y aquí entonces lo que vemos es que la plataforma de IBM que nosotros necesitamos se llama el IBM Blockchain Platform. Para correr la plataforma necesitamos crear un Kubernetes cluster y esto es algo que entonces buscamos el IBM Kubernetes cluster y escogemos el clúster que queremos, creamos un clúster aquí y un clúster pequeñito sería suficiente porque estos clústeres obviamente utilizan mucho dinero, pero pueden utilizar un clúster pequeñito. También pueden utilizar una versión gratis que se le da por 30 días. Pero si tienen entonces, si tienen los fondos, pues entonces pueden crear un clúster un poquito más grande y entonces desplegar los componentes de la plataforma. Ahora, una vez que ese clúster haya sido creado, el segundo paso que tenemos que hacer es básicamente crear la plataforma de blockchain como tal, cosa de que entonces pueda crear los peers y los fabric CA, todos los componentes ¿no? que son necesarios. Y básicamente lo que tienen que hacer es buscar en el catálogo del cloud, buscan Blockchain Platform con el icono negro. Entonces, ahí le dicen que quieren crear la región donde quieren crearlo y crean la instancia de la plataforma. Entonces, una vez tengan la instancia de la plataforma creada, lo que se va a llevar por un tipo de wizard, lo que se llama un interface, donde le va a hacer un par de preguntas. Y una vez hagan eso,
pues entonces la plataforma le va a preguntar cuál es el Kubernetes cluster donde quieren desplegar la plataforma como tal. Y una vez escojan el Kubernetes cluster, pues ya entonces esto básicamente va a crear esa instancia de blockchain en ese Kubernetes cluster. Y lo que van a terminar con lo que le llamamos la consola. Ahora, la consola de blockchain básicamente le da la oportunidad de crear los componentes de su red, ¿no? Y ustedes no necesitan una red muy grande, pueden crear varias organizaciones o entidades, pues, y aquí entonces crean los nodos, crean los Fabric CA, crean el Ordering Node. Todo esto está documentado en la documentación del cloud, cómo crear una red pequeñita de 2 organizaciones. Todo eso hay tutoriales que pueden utilizar para crear la red. Y entonces, una vez que estén aquí, pues pueden desplegar, pueden instalar el contrato inteligente. ¿Y de dónde sacan el contrato inteligente? Pues el contrato inteligente fue lo que crearon en el Visual Studio Code Extension. O sea que una vez que lo crean, lo pueden instalar y luego de eso, ya que tengan su red con sus contratos inteligentes instalados y corriendo, entonces lo que tienen que hacer es crear la última parte el cliente para su blockchain, ¿no? Porque cuando hablamos de una solución, hablamos sobre el smart contract y la red como tal, pero también hablamos del cliente. Una vez que ya tengan la red formada, una vez que ya hayan escrito la lógica del contrato inteligente, entonces pues pueden crear su aplicación y para eso entonces utilizan el Fabric SDK que viene ya sea en un NPM para Node.js o en un package o un paquete para Java. Y entonces, como había dicho, crean esta aplicación utilizando ese SDK y llaman sus contratos inteligentes desde ahí. Voy a pausar porque di mucha información y hay ciertas cosas aquí que son bastante complejas. O sea que, y también ya estamos fuera de tiempo. So, voy a parar aquí para un tiempito para preguntas y entonces terminamos con eso. Carla. Aló. Sí, te escucho. Sí. No, Jorge, justo había comentado, perdóname que estoy se me cortó la última parte, pero quería comentar nada más de los códigos promocionales que tenemos para blockchain, para los que participan en Call for Code, solo eso, ¿no? Porque en un momento tú comentaste sobre eso. Sí, perfecto. Muy bien, entonces en ese caso sería que utilizarían esos créditos para crear la solución. O sea que pueden utilizarlos para crear el Kubernetes Service porque sería mejor si utilizan un clúster un poquito más grande que lo que se le da gratis, definitivamente. Ok. Ok. Bueno, sobre blockchain no hay consultas. Igual, bueno, saben que cualquier consulta nos pueden escribir o pueden sumarse al canal de Slack para poder incluir dudas, ya sea sobre las tecnologías o sobre el challenge en general. Entonces, bueno, Jorge, María Paz, nuevamente muchísimas gracias por participar de la llamada y por, bueno, compartir todo el conocimiento que tienen con nosotros. Carla, Un placer. gracias. Muy interesante escucharte, Jorge. Ah, gracias. Igual. Definitivamente aprendí mucho. Yo no entendí todo, pero no puedo preguntar porque soy un poco neófita en el mundo de la tecnología. Contáctame. Muy bien, gracias. Ok. Bueno, acá hay algunas cosas, a ver, que están, Catalina está poniendo, ¿hay alguna alternativa que recomiendes además de Visual Studio? Sí, podrías, si por ejemplo vas a la documentación de Hyperledger Fabric,
La documentación entonces te da una manera de crear tu propia red y te enseña cómo probar, cómo crear, cómo utilizar los aspectos nativos de Hyperledger Fabric, las herramientas nativas de Hyperledger Fabric para hacer ese tipo de desarrollo. O sea que si no quieres utilizar Visual Studio Code, puedes utilizar esos tools. Son un poquito más primitivas, pero definitivamente funcionan y te dan la capacidad de crear la red que necesitas para probar tus contratos inteligentes y te permiten también crear contratos inteligentes y desplegarlos en esa red. O sea que sí se puede. Ok, bueno, listo. Muchísimas gracias nuevamente. Cuídense. Gracias a todos los participantes por acompañarnos. Mañana temprano, durante la mañana, mejor dicho, estaremos enviando la grabación en un correo y en el mismo correo vamos a incluir el proceso para los códigos promocionales para poder registrarse en blockchain y que no tengan problemas, ¿sí? Bueno, muchas gracias nuevamente. Buenas tardes. Igual. Chao, gracias. Gracias.